Antes de que el primer disparo rompa el silencio, antes de que los estandartes se alcen y los ejércitos marchen, existe otro campo de batalla. No tiene trincheras ni uniformes, no huele a pólvora ni a sangre. Es un espacio cerrado, silencioso, cubierto de libros contables, sellos de lacre y promesas escritas en papel. Allí, en la penumbra de las finanzas, comienza toda guerra. La historia ha insistido durante siglos en narrar los imperios como construcciones de fuerza, disciplina y conquista. Se exaltan generales, batallas decisivas, tratados firmados tras la derrota del enemigo. Pero esa narrativa omite una verdad incómoda. Ningún imperio bélico se sostuvo jamás únicamente con acero. Antes del cañón vino el crédito. Antes del soldado, el préstamo. Antes del imperio, la banca. La paradoja es tan antigua como la guerra moderna. Los estados que proclamaban soberanía absoluta dependían, en realidad, de capital privado para existir. Reyes ungidos por la divinidad negociaban en secreto con banqueros, que no heredaban tronos pero decidían destinos. En el imaginario popular, el poder emanaba del pueblo. En la práctica, fluía desde las casas de cambio. Cada guerra es, en esencia, una crisis de liquidez. Mantener ejércitos permanentes, pagar mercenarios, construir flotas, alimentar tropas, fabricar armas y sostener campañas prolongadas exige algo más escaso que el valor. Dinero constante y previsible. Los cofres reales, incluso en tiempos de paz, en tiempos de guerra se vaciaban con rapidez alarmante. Y cuando el oro se agotaba, la guerra no terminaba. Comenzaba la negociación. Así nació una relación ambigua, casi clandestina, entre los arquitectos del poder militar y los ingenieros del capital. Una relación marcada por la desconfianza mutua y la necesidad absoluta. Los gobernantes necesitaban recursos inmediatos. Los banqueros necesitaban estabilidad, intereses y garantías. La guerra se convirtió en el punto de encuentro entre ambos mundos. En las sombras de las grandes decisiones, el lenguaje no era épico. No se hablaba de gloria ni de honor. Se hablaba de plazos, tasas, riesgos y colaterales. Se hablaba de deuda, y la deuda, a diferencia de la guerra, no conoce armisticios. Este vínculo transformó para siempre la naturaleza del conflicto armado. Las guerras dejaron de ser episodios breves entre campañas agrícolas y pasaron a convertirse en empresas prolongadas, sistemáticas, industriales, no porque los ejércitos fueran más valientes, sino porque el financiamiento lo permitía. La capacidad de endeudarse se convirtió en una ventaja estratégica tan decisiva como la superioridad militar. Con el tiempo, el campo de batalla se desplazó parcialmente. No solo se combatía en tierra o mar, sino también en los mercados. Los estados competían por crédito del mismo modo que competían por territorios. Un imperio podía perder una batalla y sobrevivir, pero perder la confianza de sus acreedores era una sentencia silenciosa. La banca entendió algo antes que los generales. La guerra no era solo destrucción, era también oportunidad. Cada conflicto generaba demanda masiva de capital. Cada movilización militar implicaba contratos, emisiones de deuda, circulación de moneda. Financiar una guerra no significaba necesariamente apoyarla ideológicamente. Significaba entender que, mientras existiera el conflicto, existiría la necesidad de dinero. Pero esta relación no era neutral. Al financiar imperios, la banca comenzó a moldearlos. Las decisiones sobre a quién prestar, en qué condiciones y por cuánto tiempo influían directamente en la duración de las guerras, en la capacidad de resistencia de los estados y, en última instancia, en el mapa del mundo. El poder ya no residía solo en la espada, sino en la firma al final de un contrato. Con cada préstamo, los imperios cedían una parte de su autonomía. Se comprometían a pagar impuestos futuros, a empeñar recursos aún no extraídos, a hipotecar generaciones que no habían nacido.
La guerra, financiada a crédito, trasladaba su costo hacia el futuro. La victoria se celebraba en el presente. La deuda se arrastraba durante décadas. Esta es la historia que rara vez se cuenta, no porque sea secreta, sino porque incomoda, desnuda la fragilidad de los imperios que se creían invencibles. Revela que detrás de cada desfile militar hubo una contabilidad precisa, y detrás de cada conquista, una cadena de obligaciones financieras. En este punto comienza nuestro recorrido. No en el fragor de la batalla, sino en el silencio previo. Allí donde el destino de naciones enteras se decidió sin disparar un solo tiro. Allí donde la guerra se hizo posible mucho antes de volverse inevitable. La alianza entre guerra y banca no surgió de un plan maestro. Se formó lentamente, como una corriente subterránea que gana fuerza con el paso del tiempo. Para entenderla, hay que retroceder a un mundo donde el poder aún no estaba centralizado, donde los estados modernos no existían y la guerra era un asunto tan personal como el comercio. En la Europa medieval tardía, el conflicto armado dependía de botines, tributos y exacciones temporales. Los ejércitos se disolvían cuando el dinero se agotaba. La guerra tenía límites naturales, pero esos límites comenzaron a romperse cuando el comercio internacional empezó a expandirse y, con él, la necesidad de intermediarios financieros capaces de mover grandes volúmenes de capital a través de fronteras fragmentadas. Las ciudades-estado italianas fueron el laboratorio de esta transformación. En lugares como Florencia, Venecia o Génova, el comercio marítimo y la banca crecieron juntos. Las familias que dominaban las rutas comerciales entendieron pronto que financiar a príncipes y repúblicas era tan rentable como financiar mercancías. No prestaban solo dinero, prestaban tiempo. Tiempo para que los gobernantes hicieran la guerra hoy y pagaran mañana. En ese intercambio se gestó una innovación crucial: la deuda soberana. Por primera vez, los estados comenzaron a existir como entidades financieras reconocibles, con capacidad de endeudarse de forma sistemática. No era una deuda personal del monarca, sino una obligación vinculada al territorio, a los impuestos futuros y a la continuidad del poder político. La guerra dejó de depender exclusivamente del tesoro del rey y pasó a sostenerse sobre la credibilidad del Estado. Esta transición alteró profundamente el equilibrio del poder. Los gobernantes ya no necesitaban acumular oro durante décadas para emprender campañas militares. Bastaba con convencer a los banqueros de que su Estado sobreviviría lo suficiente como para pagar. La confianza se convirtió en una moneda tan valiosa como el metal precioso. Sin embargo, esta confianza no era gratuita. Los banqueros exigían garantías cada vez más sofisticadas: derechos sobre impuestos, monopolios comerciales, concesiones mineras. A cambio de financiar guerras, comenzaron a influir en la estructura misma del Estado. La fiscalidad se reorganizó no para el bienestar de la población, sino para asegurar el servicio de la deuda. A medida que los conflictos se intensificaban, el volumen de capital necesario crecía de forma exponencial. Las guerras dinásticas del Renacimiento y la temprana Edad Moderna superaron con creces la escala de los conflictos medievales. Mantener ejércitos profesionales, artillería pesada y flotas permanentes requería una maquinaria financiera estable. Así, la guerra empujó a la creación de sistemas fiscales modernos y con ellos a la consolidación de la banca como actor político. En este contexto emergieron las grandes dinastías financieras europeas. No gobernaban territorios, pero financiaban a quienes lo hacían. Su poder no se medía en kilómetros cuadrados, sino en balances y redes de crédito. Cuando un Estado incumplía, no solo enfrentaba una crisis financiera, sino una crisis de legitimidad. La bancarrota se convirtió en una forma silenciosa de derrota. La relación, sin embargo, estaba lejos de ser armónica. Los gobernantes resentían la dependencia. Los banqueros temían la arbitrariedad del poder político. Las quiebras soberanas eran frecuentes, y cada una dejaba lecciones aprendidas.
Los financieros comenzaron a diversificar riesgos, a exigir instituciones más previsibles, a impulsar normas que protegieran el capital, incluso en tiempos de guerra. De este choque nació un cambio decisivo: la institucionalización de la deuda. Los préstamos ya no dependían solo de acuerdos personales, sino de estructuras permanentes. Se crearon oficinas fiscales, registros contables, sistemas de recaudación estandarizados. El Estado moderno empezó a tomar forma no solo como aparato de coerción, sino como deudor confiable. La guerra fue el catalizador. Sin la presión constante del conflicto, la necesidad de crédito masivo no habría existido. Sin esa necesidad, la banca no habría alcanzado el poder estructural que llegó a tener. Cada cañón fundido, cada flota construida, cada ejército movilizado empujó un poco más a los estados hacia el mundo del capital. Para finales del siglo XVII, la transformación era irreversible. Los imperios ya no se construían solo con conquistas territoriales, sino con arquitecturas financieras. La guerra había dejado de ser un episodio para convertirse en un sistema. Y ese sistema descansaba sobre una base invisible pero sólida: el crédito. En la siguiente etapa, este engranaje alcanzaría su máxima expresión. Las guerras dejarían de ser regionales y pasarían a definir el destino del mundo. Y detrás de cada expansión imperial, la banca estaría presente, no como espectadora, sino como una de sus fuerzas motrices. Cuando la guerra dejó de ser episódica y se convirtió en permanente, el mundo entró en una nueva era. Ya no se trataba de campañas breves para resolver disputas dinásticas, sino de conflictos prolongados que exigían recursos casi ilimitados. Fue entonces cuando la relación entre banca e imperio se volvió explícita, estructural, imposible de revertir. Las guerras napoleónicas marcaron un punto de inflexión. Nunca antes Europa había visto un conflicto de tal escala, duración y consumo de recursos. Los ejércitos se contaban por cientos de miles. Las flotas dominaban océanos enteros y los frentes se extendían durante años. Ningún estado podía sostener ese esfuerzo únicamente con ingresos corrientes. La guerra se transformó en una empresa financiada a largo plazo. Los gobiernos emitieron deuda de forma masiva. Bonos de guerra circularon por mercados nacionales e internacionales, comprados por bancos, comerciantes y rentistas que apostaban no solo a la victoria militar, sino a la supervivencia política del Estado emisor. Cada batalla importante tenía un reflejo inmediato en los mercados. La confianza subía o se desplomaba al ritmo de los partes de guerra. En este escenario, la capacidad de financiarse se volvió tan decisiva como la estrategia militar. Algunos imperios no cayeron por derrotas en el campo de batalla, sino por agotamiento financiero. Cuando el crédito se cerraba, los ejércitos se paralizaban. Sin paga, sin suministros, sin reemplazos, la maquinaria bélica se detenía desde dentro. El siglo XIX amplificó este fenómeno. La expansión colonial europea no fue solo una empresa militar, sino una operación financiera de enorme complejidad. Conquistar territorios lejanos implicaba construir infraestructuras, mantener guarniciones permanentes y administrar economías enteras. Todo eso se hacía con capital adelantado. La promesa era clara: los recursos coloniales futuros pagarían las guerras del presente. La banca no solo financió conflictos entre estados, sino también la expansión de imperios sobre regiones enteras del planeta. El dominio militar se sostenía sobre balances cuidadosamente calculados. Cuando las colonias no generaban los retornos esperados, el sistema entraba en tensión. El imperio dejaba de ser rentable. Las guerras industriales del siglo XX llevaron esta lógica a su extremo. Los conflictos dejaron de depender del número de soldados y pasaron a depender de la capacidad productiva total de una nación. Fábricas, ferrocarriles, energía, materias primas, todo se integró en una economía de guerra, financiada por deuda masiva. Los presupuestos militares alcanzaron cifras sin precedentes. Durante las guerras mundiales,
los estados recurrieron a una movilización financiera total. Se suspendieron reglas fiscales, se emitió moneda, se colocaron bonos entre la población y se consolidó la idea de que el sacrificio económico era parte del deber nacional. La frontera entre economía civil y militar se desdibujó por completo. Pero incluso en ese contexto de urgencia absoluta, la lógica financiera no desapareció. Los préstamos internacionales, las líneas de crédito y los acuerdos financieros entre aliados fueron tan importantes como los pactos militares. La guerra se libraba simultáneamente en trincheras y en mesas de negociación financiera. El resultado fue una concentración sin precedentes de poder económico. Al finalizar los conflictos, algunos estados emergieron no solo como vencedores militares, sino como acreedores globales. Otros quedaron atrapados en deudas que condicionaron su política durante generaciones. La guerra había redistribuido el poder mundial, no solo a través de la fuerza, sino a través de las finanzas. Cada imperio sostenido por crédito llevaba en su interior una fragilidad estructural. Mientras el crecimiento y la expansión continuaban, el sistema funcionaba. Pero cuando los costos superaban los beneficios, cuando la confianza se erosionaba, la caída podía ser rápida y devastadora. La historia demuestra que los imperios rara vez colapsan por una sola causa. Colapsan cuando la guerra deja de ser financiable. Así, el siglo XX cerró un ciclo iniciado siglos atrás. La banca había pasado de ser un actor secundario a convertirse en un pilar central del poder bélico. Sin ella, los imperios no habrían alcanzado su máxima expansión. Con ella también sellaron las condiciones de su propia vulnerabilidad. En la siguiente sección nos adentraremos en los mecanismos exactos que hicieron posible esta transformación. Los engranajes invisibles que convirtieron capital privado en fuerza militar y deuda en destino histórico. Detrás de cada guerra sostenida en el tiempo, existe un sistema que rara vez aparece en los libros de historia. No es heroico ni épico. Es técnico, frío, preciso. Un conjunto de mecanismos diseñados para transformar promesas futuras en poder inmediato. La guerra moderna no se gana solo con ejércitos, sino con arquitectura financiera. El primer engranaje fue la deuda pública. A diferencia del saqueo o del tributo ocasional, la deuda permitió a los estados gastar hoy lo que aún no tenían. Al emitir bonos, los gobiernos trasladaban el costo de la guerra hacia el futuro, comprometiendo ingresos fiscales de generaciones enteras. La legitimidad del Estado se convirtió en garantía. Mientras existiera el Estado, la deuda sobreviviría. Este mecanismo alteró la relación entre gobernantes y gobernados. Los impuestos dejaron de ser solo una fuente de administración cotidiana y pasaron a ser el respaldo de obligaciones financieras adquiridas en tiempos de guerra. Cada ciudadano, incluso sin empuñar un arma, participaba indirectamente en el conflicto. La guerra se internalizó en la estructura económica de la sociedad. El segundo engranaje fue la estandarización fiscal. Para que la deuda fuera creíble, los estados tuvieron que demostrar capacidad de recaudación constante y predecible. Se crearon sistemas tributarios más eficientes, censos, registros y burocracias permanentes. Paradójicamente, muchas de las instituciones que hoy se asocian con el Estado moderno nacieron no para proteger al ciudadano, sino para asegurar el pago a los acreedores. El tercer engranaje fue la monetización del conflicto. Cuando la deuda no bastaba, los estados recurrían a la emisión de moneda. La inflación se convirtió en una forma encubierta de financiamiento bélico. Al diluir el valor del dinero, el costo real de la guerra se distribuía de manera desigual, afectando especialmente a quienes dependían de ingresos fijos. La estabilidad económica se sacrificaba en nombre de la supervivencia militar. Este proceso no era accidental. La inflación permitía sostener el esfuerzo bélico, sin recurrir de inmediato a impuestos impopulares, pero su efecto acumulativo minaba la confianza interna y externa.
Cada guerra dejaba tras de sí no solo ruinas físicas, sino distorsiones económicas profundas que tardaban décadas en corregirse. Otro engranaje fundamental fue la transferencia de riesgo. Los bancos y los mercados financieros desarrollaron instrumentos para repartir el peligro inherente a financiar guerras. El riesgo ya no recaía en un solo prestamista, sino que se fragmentaba entre miles de tenedores de deuda. Esto permitió movilizar volúmenes de capital antes impensables. La guerra se volvió financiable porque su riesgo se volvió abstracto. Con el tiempo, este sistema generó una separación peligrosa entre quienes decidían la guerra y quienes la financiaban. Las decisiones políticas se tomaban con la expectativa de que los mercados absorberían el impacto. La responsabilidad se diluía. El costo humano permanecía visible. El costo financiero se escondía en balances complejos. La creación de bancos centrales consolidó este entramado. Estas instituciones surgieron como intermediarios entre el Estado y los mercados, estabilizando la emisión de deuda, gestionando la moneda y actuando como prestamistas de última instancia. En tiempos de guerra, su rol se expandía. Garantizaban que el sistema no colapsara bajo la presión del gasto militar. Sin embargo, esta estabilidad tenía un precio. Al asegurar la financiación continua, los bancos centrales reducían las restricciones naturales a la guerra. Los límites fiscales que antes obligaban a negociar la paz desaparecían. La guerra podía prolongarse más allá de lo razonable, porque el sistema financiero lo permitía. El último engranaje fue la normalización del conflicto como fenómeno económico. Con el paso del tiempo, la guerra dejó de ser una anomalía y pasó a integrarse en la planificación presupuestaria. Se crearon industrias enteras dedicadas a abastecer conflictos. La línea entre defensa y economía se volvió difusa. La preparación para la guerra se convirtió en una actividad permanente. Este conjunto de mecanismos no fue diseñado con una intención única. Surgió de la necesidad, del miedo, de la ambición y de la improvisación. Pero una vez establecido, adquirió vida propia. La guerra dejó de ser solo una decisión política y pasó a ser un fenómeno sistémico, sostenido por estructuras que trascendían a los gobiernos de turno. Al comprender estos engranajes invisibles, se revela una verdad inquietante. La capacidad de hacer la guerra no depende solo de la voluntad de los líderes, sino de la arquitectura financiera que los respalda. Y esa arquitectura, una vez construida, rara vez se desmantela. En la siguiente sección, veremos cómo este legado sigue vivo, cómo los sistemas creados para financiar imperios bélicos continúan moldeando el mundo contemporáneo, mucho después de que los cañones hayan callado. Cuando las grandes guerras del siglo XX terminaron, el mundo no regresó a la normalidad previa. Algo había cambiado de forma irreversible. Las armas se silenciaron, los tratados se firmaron, pero la infraestructura financiera creada para sostener el conflicto no desapareció, se transformó. Lo que había nacido para financiar guerras totales se adaptó a un mundo que ya no podía permitirse otra destrucción de esa magnitud, pero tampoco sabía vivir sin prepararse para ella. El capital bélico se volvió sistémico. Ya no dependía exclusivamente de conflictos declarados entre potencias, sino de una arquitectura global que integraba defensa, economía y política exterior. La guerra dejó de ser un evento excepcional y pasó a convertirse en una posibilidad permanente, gestionada desde presupuestos, instituciones y mercados internacionales. En el centro de esta transformación emergieron estructuras que prometían estabilidad, organismos financieros internacionales, acuerdos multilaterales y sistemas monetarios diseñados para evitar el colapso que había precedido a los grandes conflictos. Sin embargo, bajo esa capa de orden persistía una lógica conocida. La financiación del poder seguía siendo esencialmente una cuestión de crédito, confianza y capacidad de endeudamiento. Las potencias vencedoras heredaron no solo influencia política, sino también autoridad financiera. El rol de acreedor global
se convirtió en una forma de poder más sutil que la ocupación militar. A través de préstamos, programas de asistencia y condicionamientos económicos, la influencia se ejercía sin necesidad de desplegar tropas. El campo de batalla se desplazó hacia las balanzas de pago, los tipos de cambio y los flujos de capital. Al mismo tiempo, la industria vinculada a la guerra no se desmanteló, se reconvirtió. La producción militar se integró en economías nacionales como un sector estratégico, generador de empleo, innovación tecnológica y crecimiento. La preparación para la guerra se justificó como disuasión, como estabilidad, como seguridad, pero el financiamiento seguía siendo el mismo. Presupuestos sostenidos por deuda, impuestos y mercados financieros. Los conflictos posteriores al siglo XX rara vez adoptaron la forma de guerras totales entre potencias industriales. Fueron guerras regionales, prolongadas, asimétricas, pero incluso estas dependían profundamente del sistema financiero global. La logística, la tecnología, la reconstrucción y la asistencia estaban todas mediadas por capital. Ningún conflicto moderno existe al margen de las finanzas internacionales. La diferencia fundamental era la distancia. Para gran parte del mundo desarrollado, la guerra dejó de sentirse inmediata. Sus costos humanos se encontraban lejos. Sus costos financieros se distribuían de forma difusa. La deuda permitía amortiguar el impacto directo. El sistema hacía posible sostener conflictos sin una movilización total de la sociedad. Esa facilidad, precisamente, se convirtió en un riesgo. La herencia histórica de la banca que financió imperios bélicos sigue viva en cada presupuesto de defensa aprobado sin debate profundo, en cada emisión de deuda justificada por la seguridad nacional, en cada intervención prolongada cuyo final parece indefinido. La guerra, financiada de este modo, pierde urgencia política y gana inercia administrativa. Pero la historia sugiere que este equilibrio es frágil. Los sistemas financieros que permiten sostener el poder militar también acumulan tensiones. El endeudamiento constante, la dependencia de mercados globales y la complejidad de las interconexiones económicas generan vulnerabilidades nuevas. Las crisis ya no llegan necesariamente en forma de invasiones, sino como colapsos financieros, recesiones profundas o rupturas de confianza. En el siglo XXI, el poder no se mide solo por la capacidad de proyectar fuerza, sino por la capacidad de sostenerla económicamente, sin desestabilizar el propio sistema. La banca, una vez más, ocupa un lugar central, no como antagonista visible, sino como infraestructura silenciosa que permite o limita las decisiones estratégicas. Así, el legado de siglos de financiación bélica no pertenece solo al pasado. Está incrustado en la forma en que los estados piensan la seguridad, el riesgo y el futuro. La guerra sigue siendo, en esencia, una cuestión de recursos. Y los recursos siguen fluyendo por canales diseñados mucho antes de que el mundo aprendiera a temer su propio poder destructivo. Todo conduce a una reflexión final. Porque si la historia demuestra que los imperios no marchan sin dinero, también demuestra algo más inquietante. Que mientras existan sistemas capaces de financiar la guerra sin sentirla, el conflicto nunca estará del todo fuera del horizonte. En la conclusión, regresaremos al origen de esta paradoja y a su significado más profundo. La historia suele recordar a los imperios por sus conquistas, por la extensión de sus fronteras o por la magnificencia de sus ejércitos. Pero si se observa con suficiente distancia, emerge un patrón más silencioso y persistente. Ningún imperio cayó únicamente por una derrota militar decisiva. Cayó cuando las corrientes financieras que lo sostenían dejaron de fluir. El dinero, ese actor invisible, fue siempre más paciente que los ejércitos y más constante que los líderes. Sobrevivió a reyes, a revoluciones y a tratados. Cambió de forma, de nombre y de instituciones, pero nunca abandonó su lugar central en la construcción del poder. La banca que financió los imperios bélicos no fue una conspiración ni una anomalía histórica. Fue una respuesta racional
a un mundo donde la guerra se volvió demasiado grande para ser financiada de otro modo. La escasez, que antes obligaba a negociar la paz, fue sustituida por la capacidad de endeudarse. La guerra dejó de terminar cuando se agotaba el oro y pasó a prolongarse mientras existiera crédito. Ese cambio alteró no solo la duración de los conflictos, sino su significado. La violencia se volvió administrable, el riesgo calculable, el costo diferible. Los imperios aprendieron a marchar hacia adelante hipotecando el futuro, y durante un tiempo funcionó. Las victorias se acumularon, los territorios se expandieron, la influencia creció. Pero cada préstamo dejaba una huella invisible. Cada bono emitido era una promesa de estabilidad futura que debía cumplirse en un mundo incierto. Cuando esa promesa se rompía, el colapso no era inmediato, pero sí inevitable. La banca no creó la ambición imperial, pero la hizo viable. No diseñó las guerras, pero les dio continuidad. En su lógica fría y matemática, no había banderas ni discursos, solo probabilidades y retornos. Sin embargo, al financiar imperios, terminó entrelazándose con su destino. Cuando los imperios cayeron, también lo hicieron sistemas financieros enteros. La relación siempre fue de dependencia mutua. Hoy, las formas han cambiado, pero la esencia persiste. Las guerras ya no siempre se declaran. A veces, se gestionan. Los imperios ya no se llaman así. Se presentan como órdenes internacionales, zonas de influencia o equilibrios estratégicos. Pero detrás de cada despliegue, de cada alianza y de cada intervención, sigue existiendo una pregunta fundamental. ¿Quién paga cómo y por cuánto tiempo? La historia no ofrece respuestas sencillas, pero sí advertencias claras. Los sistemas que hacen posible la guerra también condicionan la paz. La financiación del poder puede sostener imperios durante generaciones, pero también los vuelve frágiles ante crisis que no se libran con armas. Cuando la confianza desaparece, ningún ejército es suficiente. Al final, la paradoja inicial permanece intacta. Los imperios que se creyeron invencibles dependieron siempre de fuerzas que no podían controlar del todo. La banca fue una de ellas, invisible, paciente, decisiva. No marchó junto a los ejércitos, pero caminó detrás de cada paso que dieron. Y así, en el silencio posterior a las guerras, cuando los mapas se redibujan y los nombres cambian, el dinero sigue allí. No como vencedor ni como derrotado, sino como testigo constante de una verdad histórica que atraviesa los siglos. Antes de la pólvora, siempre estuvo el crédito.